En Radio Intereconomía comienza El Foro Confilegal, un espacio para conocer las novedades sobre la justicia y el mundo del derecho. Y del revés. Hola amigos, bienvenidos a una nueva edición de Foro Confilegal. Les habla Carlos Berbey. Hoy vamos a abordar un tema que no puede estar más de actualidad, que preocupa mucho y que tiene que ver con el paso del tiempo, o dicho de otra manera, del envejecimiento de nosotros seres humanos y de su vertiente económica. La verdad es que la cosa no pinta del todo bien. El presidente de la Mutualidad de la Abogacía, Enrique Sanz Fernández Lomana, me declaró recientemente, y cito textual, que ante la nueva longevidad tendremos que trabajar más años, reducir el importe de las pensiones o ahorrar más. A mí me dejó perplejo. Un dilema para plantearlo de forma muy simple, o una crisis visto en un doble significado, de crisis y de oportunidad. En este programa vamos a hablar de oportunidades, de planificar un envejecimiento más activo. Ya sabemos que eso es costoso, pero ya les adelanto que se puede, con inteligencia. Las opiniones enriquecen y ayudan. Tertulia del Foro Confilegal. Con inteligencia, repito. De esto vamos a hablar hoy con nuestros invitados, con Fernando Ariza Rodríguez, director general adjunto de la Mutualidad de la Abogacía. Bienvenido, Fernando. Muchas gracias. Con Isabel Casares, secretaria general de la Organización de Consultoras de Pensiones, OCOPEN. Bienvenida. Buenas tardes. Y también con Javier Laorden, un viejo amigo, socio de Cuatro Casas, exvocal del Consejo General del Poder Judicial, si no lo digo, me muerdo la lengua, creador del foro Justicia y Discapacidad y uno de los grandes expertos fiscales de España, aunque diga ahora mismo él que no sabe nada. ¿Quién mejor si no? Bienvenido, Javier. Gracias, y mutualista. A ver, hay una pregunta que yo le planteo, una respuesta que me dio Enrique Sanz Fernández Lomana el otro día, que era que ahora mismo una de cada cinco personas pasa los 65 años y que en 2030, a mí aquello me puso ya, era una de cada cuatro. O sea, el 25% de la población española será pensionista dentro de esto de 10 años más o menos. ¿De qué forma se puede contribuir, visto esto, a mejorar la calidad de vida? Porque a mí esto me da miedo, sinceramente. Fernando. Sí, bueno, yo creo que esto lo primero que pasa es porque nos demos cuenta nosotros mismos de que estamos ante una nueva realidad, ¿verdad? Una realidad que nos afecta a todos y que en esa medida también tenemos que adaptar la sociedad a esta nueva realidad, ¿no? Cambiando nuestros patrones de comportamiento hacia el ocio, hacia el consumo, hacia el ahorro. Darnos cuenta que el envejecimiento es un proceso natural, por tanto hay que verlo de una forma amable, de una forma optimista, sin connotaciones negativas, pero eso sí con la responsabilidad de que realmente el envejecimiento desde el punto de vista de la población, es decir, de las poblaciones envejecidas, esto sí es un problema. Es un problema porque una sociedad envejecida es una sociedad que no tiene reposición. Una sociedad que no tiene reposición es una sociedad enferma y si no se le pone remedio, pues tenderá a morir. Que podremos ser, si no se hace nada, una sociedad de ancianos, dentro de, ya digo 10 años, sino de 20 años, ¿no, Isabel? Bueno, realmente la esperanza de vida sabíamos desde hace mucho tiempo que cada vez va mejorando y cada vez vivimos más. No lo veo como un problema el hecho de que los jubilados tengamos muchos jubilados. El problema realmente sería que no hubiera gente en activo cotizando para poder dar cobertura a todas esas pensiones de la gente que ha cotizado durante muchísimos años. Creo que el sistema ahora mismo, tal cual está planteado, podemos vivir con esta situación de una esperanza de vida mayor. A medida que vayan naciendo más niños, su esperanza de vida seguirá siendo mayor. Y lo que tenemos es que ver es qué armas tenemos, que tenemos en la mesa para que ese equilibrio de ingresos y gastos se cubra y, lógicamente, podamos o mantener nuestro sistema de reparto o idear o inventar otro sistema complementario que pueda cubrir esas necesidades. Tú eres un hombre de números, Javier. A ver, ¿cuál es tu opinión? Para darte un dato que te asuste un poco más, que no hay que asustarse, para el año 2030 en el mundo habrá 1.000 millones de personas mayores de 65 años. Y esto es una realidad, como decía Fernando. Lo que es cierto es que esa gente que se jubila no se jubila de la vida. Esa gente tiene que seguir activa y tiene que adecuarse a los tiempos que vienen. Desde un punto de vista positivo para los mayores, yo lo que diría es que el futuro
va a ser en cierta medida muy gestionado por mayores y jóvenes. Mayores porque han tenido una capacidad de ahorro que la tienen acumulada, y jóvenes porque es esa juventud, ese ímpetu, emprendedores con ánimo de hacer cosas. Y también para comentar un tema, porque yo creo que luego va a ser la propia realidad económica la que va a ayudar a que ese envejecimiento sea mejor. Hoy, cuando te acercas al mundo de la banca y preguntas dónde invertir, ellos hablan de megatendencias, y en esas megatendencias manejan básicamente tres importantes. Una es la disrupción digital, la disrupción tecnológica, inteligencia artificial. Otra es la transición energética, cómo descarbonizamos los procesos productivos y todo lo que conlleva de nuevas inversiones. Y la tercera es la demografía. Es decir, ellos mismos saben que va a haber mucho negocio en torno a las personas mayores. Y cuando hay mucho negocio en torno a las personas mayores, al final lo que se conseguirá será un abaratamiento de los productos que utilizan las personas mayores. Yo estoy convencido que un audífono que hoy puede costar X, dentro de 5 años costará la mitad o una tercera parte. Con lo cual también esa economía del envejecimiento va a ayudar a que las personas mayores vivan mejor. O sea, lo que está diciendo Javier es que las personas mayores son un lobby, o van a ser un lobby. Bueno, realmente lo que yo creo es que tenemos que adaptarnos, y eso es una realidad. Y las entidades financieras, el sector del ocio, del consumo, se está dando cuenta de que al final quienes potencialmente son sus principales consumidores no van a ser tanto los jóvenes, ¿no? Están poniendo en el foco en los mayores. Es una realidad. Y es verdad que la industria del envejecimiento y del rejuvenecimiento, no solo la de revertir el proceso de envejecimiento, pues cada vez tiene más impacto. De hecho, unas cifras que leí hace muy poquito, el 30% del Producto Interior Bruto a nivel de la Unión Europea la mueve la industria del envejecimiento, ¿no? A nivel de empleo, a nivel de muchos, ¿no? Eso es una industria muy potente. Pero también, ojo, que desde el punto de vista económico, una población envejecida, y vuelvo a lo mismo, no solo una cuestión de que vivamos más, sino de cómo hay reposición o no en la sociedad. Una población envejecida también tiene dificultades para crecer económicamente, porque en la medida en que hay más pensionistas que cotizantes, también esos pensionistas tienen menos ingresos. Si tienen menos ingresos, consumen menos. Si consumen menos, pues aparecen esos procesos deflacionarios, los tipos de interés se mantienen sostenidamente bajos, y al final lo que sucede es que la economía se estanca. Las entidades financieras no tienen estímulos a prestar dinero a hogares y familias, ¿no? Entonces es un proceso que tenemos que mirar con esas miras altas, ¿no? Y de hecho, lo comentaba Javier también, es verdad que esto va mucho también de ese envejecimiento activo, ¿no? De que realmente esas familias tengan unos ingresos suficientes para precisamente mover el motor de la economía. Isabel, ahora mismo hay bastante confusión. Lo estamos viendo continuamente. La gente sale a la calle, la gente mayor de 65 años, pensionistas y demás, reclamando pues la actualización del IPC y una serie de cosas. Y uno de los miedos que hay es justamente a que en un momento dado pues las pensiones se vayan al garete. ¿Esto tiene alguna base real o no? A ver, ahora mismo para los pensionistas no. Sí que es verdad que están ahí pidiendo o reclamando unas subidas o unas pensiones más dignas, pero tenemos que diferenciar entre lo que es una expectativa de derecho, que somos nosotros cuando lleguemos a jubilarnos y tengamos una pensión, a lo que es un derecho reconocido. De hecho, con todas las modificaciones que ha habido, hemos visto de que las pensiones están salvadas, el crecimiento de las pensiones está incluso a un nivel de un IPC, que es una de las modificaciones que ha habido, y de los que ya son pensionistas, evidentemente no van a tener ninguna posibilidad de perder esas pensiones. Al ser un sistema de reparto, la situación estaría en los que cuando lleguemos, los que estamos en activo, cuando lleguemos a pensionistas. Sí que es verdad que a medida de que en un determinado momento se quería que la gente mayor que estaba en las empresas, mayor estoy hablando de más de 60 años, cuando se podía jubilar anticipadamente, el sueldo era muy alto y yo contrataba a una persona más joven por muchísimo menos, lo vemos en los convenios colectivos, las personas han cobrado 10, 15, 20, hasta 30 mensualidades por jubilarte antes de la jubilación. Como estaba penalizada, la pensión comparativamente entre unos y otros que les ha quedado es más baja.
Lo que hay que plantear es una pensión justa, es decir, el que tiene una pensión baja y no puede vivir con ello, evidentemente sí que se plantea, pero ni es igual para todos, ni es la misma situación para todo el mundo. Ya. Una de las cosas, comentabais antes, es el hecho de que sí que es verdad que ahora hay todavía poca gente, pero cada vez más se va planteando la gente que puede y con el trabajo y la actividad que puede, cuando llegan los 65 años, porque llevo muchos años cotizados, continúan, o sea, piden la jubilación activa, cobran su 50% y continúan trabajando. Y si miramos edades medias de gente que trabaja, a nivel de más de 60 años, vemos muchas actividades nuestras en las cuales la gente continúa siempre que pueda, hasta los 67, por supuesto, 70 o incluso 75. Los planes de pensiones privados últimamente, los últimos años, no han sido bastante cercenados o acortados y demás, ¿no? Ahora mismo hay una polémica en torno a esto. Bueno, ¿Qué es lo que ocurre, en Javier? los 2 últimos años han bajado la cantidad que puedes aportar a un plan de pensiones. Ha pasado de 8.000 euros, que era la última que había, a 2.000 el año pasado y 1.500 este año. O sea, hay una política clara de disminuir la utilización de planes ¿Por pensiones qué? privados. Bueno, puede ser por un componente ideológico, puede ser también porque quieran potenciar más los planes colectivos de pensiones. No conozco cuál es la razón de ser, pero lo que es cierto es que ha habido un recorte importante en esas aportaciones, ¿no? Quizá amparándose en que decían que esas aportaciones eran hechas normalmente por gente con capacidad económica y que eso producía una merma de ingresos tributarios porque era un gasto que las personas podían deducir en su declaración de renta. Yo creo que no es una política 100% correcta, porque todo lo que sea ahorrar para el futuro siempre es positivo, porque aquel que tiene capacidad de ahorro la puede tener en un plan de pensiones o la puede tener en un fondo de inversión o la puede tener en otro instrumento de ahorro, pero cuando mete el dinero en el plan de pensiones se está comprometiendo a ahorrar de cara al futuro y está creando cultura de ahorro que tiene que haber esa cultura de ahorro, como decías, en el sentido de que la gente tiene que entender que tiene que ahorrar, ¿no? Desde tu punto de vista es un error entonces esto de alguna forma... No comparto el tema de las reducciones que ha habido, no hablando de recortes, en este caso son recortes en las dotaciones a planes de pensiones, sí. Fernando, tu presidente, justamente hablando con él, me hablaba de que, bueno, está ahora mismo en el Parlamento, hay una reforma de la ley de pensiones, ¿no? Y él había puesto mucha esperanza, mucha fe en el hecho de que el gobierno finalmente diera alas a la tercera vía, la tercera columna, llamáis vosotros, ¿no? Tercer pilar. El tercer pilar, justamente, ¿no? Y que permitieran, pues, que no fueran 1.500, sino fueran 5.000 o 8.000 o lo que sea, y que hubiera desgravación. Pero, ¿tú ves que eso sea viable con un gobierno como este o no? A ver, yo creo que es... No te planteo que le critiques al gobierno. No es mi estilo tampoco criticar ni unos ni a otros. Hay que ver también la perspectiva desde quien toma las decisiones, ¿no? Y el por qué las tomas y en qué se fundamentan. Yo, desde luego, lo único que sí puedo decir es que no la comparto, ¿no? No la comparto porque, al fin y al cabo, lo que necesitamos es, sobre todo, como bien decía Javier, es convertir ese dinero, digamos, que ahora mismo puede ser más precautorio, ¿no? Que el Banco Central Europeo decía hace muy poquito que se han acumulado en COVID 80.000 millones de euros en cuentas corrientes, ¿no? Pues qué menos que convertir parte de ese dinero acumulado en cuentas corrientes destinados ni más ni menos que para el consumo, pues en algo de ahorro precautorio que se convertirá sin duda en ahorro previsional si le ayudamos y damos un empujoncito. Y es verdad que no creo yo solo en la fiscalidad, ¿no? La fiscalidad es un componente más, pero que ayuda, porque ese esfuerzo de ahorrar tiene una recompensa inmediata. Y eso es importante porque no podemos eliminar la fiscalidad si todavía la sociedad no tiene esa cultura del ahorro y esa economía conductual, esa economía del comportamiento no la tenemos adquirida, ¿no? Para afrontar con decisión y con perspectiva ese asunto. Los dos, además, vosotros con Ecopen y vosotros como Mutualidad estáis en la misma línea, en la línea de educar a la gente que sepa concretamente cómo preparar su futuro. ¿Qué ideas daríais? ¿Qué aconsejaríais? Pues mira, la educación financiera es fundamental. Ahora mismo tenemos que de 0 a 10, ¿en qué nivel estamos? Ahora podemos estar en un nivel bajo, ponte ¿Cuánto? 3, 4, por ir un poco más alto. No era una cultura en España de ahorro. Sí que es verdad, y por desgracia, por el tema del COVID, que a consecuencia de la situación de pandemia, recordamos que el gobierno permitió hacer líquidos los planes de pensiones, que no son líquidos hasta
hasta la jubilación, para la gente que económicamente no había tenido esa fase preventiva de tener un ahorro en casa para una situación como la que nos venía en estos meses y este año que hemos vivido, y durante esos 6 meses permitieron el recuperar. Sí que es verdad que recuperas algo de tu jubilación y por lo tanto ya lo has minimizado, o sea, ya lo has utilizado. Pero ha permitido que esa cultura financiera fuera tangible. La gente ha visto que por tener de aquí a la jubilación, aunque como decía Javier, hubieran aportado poco, pero de ese pequeño fondo poder coger una parte en el momento que lo necesito es justo la cultura que hay que dar. El ahorrar para, en el caso de que lo necesite, poder disponer. Por eso una de las modificaciones de la Ley de Planes y Fondos de Pensiones, que era solo jubilación o jubilación anticipada o la invalidez o fallecimiento, fue el paro de larga duración. Un paro de más de un año de duración te permitía hacer líquido esos fondos. Es decir, están ahí para cuando necesites económicamente. ¿De qué me sirve tenerlo a la jubilación si por una enfermedad no voy a llegar a la jubilación? Entonces, eso es lo que de alguna forma necesitamos dar a conocer, pero de una forma tangible. ¿Qué es lo que comentaba Fernando? Si yo sé que a lo mejor la fiscalidad no es lo que debería de vender, pero si yo sé que aporto un plan de pensiones hasta una cantidad y en ese mismo momento la declaración de la renta no me sale negativa, es un incentivo. Claro, evidentemente. No soy consciente ahora mismo que cuando llegue a cobrarlo, ese dinero que me he desgravado lo tengo que pagar, y muchos se llevan la sorpresa en ese momento. Es decir, es como un anticipo, un adelanto que vamos a tener que devolver. Pero hasta que no llega, no eres consciente de que tienes que devolverlo. Entonces, el hecho de quitarlo no es lo más óptimo, pero no por el qué es lo que han hecho, sino el cómo. El hecho de quitarme un tercer pilar o penalizar un tercer pilar para fomentar un segundo pilar que no era el que yo tenía que tratar, porque al final no dejo de ser seguridad social primer pilar, porque quiero hacer un superfondo y quiero que entre muchísimo para demostrar de que es muy bueno, es la forma más que el fondo o el contenido, porque claro, si el superfondo sale bien y fuera bueno, tendríamos esa posibilidad. Pero no quitemos ese pilar tercero, que es para la gente que tiene su pensión, la que sea en cada momento, su complemento de empresa, si conseguimos dar cultura empresarial a las empresas, y además mi complemento para intentar igualar lo más posible al último salario que tuviera, porque claro, la seguridad social no puede cubrir los salarios de las personas. Claro, lógicamente. En la última, Javier, hay una cosa curiosa, y es en las últimas decisiones que se han tomado con respecto a las pensiones y con respecto a la gente que se va a jubilar y demás, resulta que el gobierno está diciendo que hacer ese superfondo, empujando a los trabajadores a aportar y también a los empresarios, no está trayendo a su vez coincidencia. Los empresarios no están de acuerdo en hacer ese superfondo. ¿Por qué? Bueno, yo creo que dentro del modelo de pensiones que hay que generar tiene que ser un modelo que piense para los que están hoy en día y para los que vienen de cara al futuro. Sí. Porque no estando en riesgo el sistema de pensiones actual para las personas que ya están jubiladas, lo que es cierto es que el 37% de los millennials piensan que ellos no van a cobrar pensiones. Entonces yo creo que aquí no se han puesto a debatir algo que es elemental siempre entre todos. Los expertos siempre hablan de lo mismo. Necesitamos más años de cómputo para llegar a la base reguladora máxima, necesitamos aumentar las cotizaciones sociales, necesitamos jubilarnos más tarde, necesitamos destopar las pensiones para recibir a corto plazo más dinero, necesitamos que los autónomos tributen conforme o coticen conforme a los ingresos reales que tienen, y a mí me da la sensación que el gobierno está actuando con una cierta aceleración. O sea, de un día aparece una medida, al día siguiente aparece otra medida, hay que reflexionar y no se está reflexionando. Yo creo que los acontecimientos les desbordan, van decidiendo lo que tengo que decidir sobre la marcha, y una de las cosas que han decidido, que nadie la conocía hasta que se aprueba, es este sistema, no sé si lo llaman, de equidad intergeneracional. El MEI. ¿Qué? Que es al fin y al cabo que paguen hoy en día los que están cotizando, y esos jóvenes que no creen que van a recibir la pensión de jubilación son los que están pagando hoy en día. Y son los empresarios también los que están diciendo: no me aumente usted los costes, porque en un momento de crisis económica, en un momento en que yo necesito actuar
con una cierta tranquilidad, me está usted aumentando costes y esto puede poner en peligro pues el desarrollo económico o la recuperación económica. Porque el sistema de pensiones puede verse afectado si la economía no funciona. O sea, para dar datos, hoy en día las pensiones en España representan 170.000 millones de euros. Eso es lo que va en los presupuestos de este año. Tú y yo que hemos estado en justicia, el presupuesto de justicia son 2.200 millones de euros. Y el presupuesto, por ejemplo, de defensa son 9.000 millones de euros. Esto es para explicar la magnitud de lo que representa las pensiones. Es un tercio, me parece, del presupuesto general, ¿no? No tanto, yo creo que no, pero sí puede ser tanto, no lo sé. Lo que sí es cierto es que al final tú tienes una economía, uno de los elementos que tenemos también nosotros es que tenemos una deuda pública de 1,4 billones de euros. Sí. Eso es el 122% del Producto Interior Bruto español. Imagínate que suben los tipos de interés. Un 1% son 14.000 millones, un 2% son 28.000 millones. No es exactamente así porque los vencimientos eran en periodos diferentes, pero lo que es cierto es que como nos encontrásemos con una economía con tipos de interés alto, no es que el sistema de pensiones sea viable, es que nos encontramos en una situación que económicamente puede ser muy complicada. Y en ese sentido, pues se están tomando, yo creo, medidas cortoplacistas, medidas no consensuadas y que entiendo pues que haya un cierto enfado. Y sobre todo pues porque no han sido consensuadas y los ciudadanos nos vamos enterando de un día para otro. El otro día en el Congreso aprobaban también el tema de que las pensiones mínimas tenían que estar, creo, indexadas al salario mínimo interprofesional. Y esto es una decisión que se toma en un momento determinado, en una reunión que tienen una serie de señores y deciden hacer esto. Y esto es mucho más serio. Estamos hablando sobre un sistema, un modelo de pensiones que sea sostenible, en un modelo de pensiones que el ciudadano entienda, porque claro, el ciudadano se asusta cada vez que hay un cambio de criterio y donde piensa que no hay una dirección clara en la protección de sus pensiones. Y para acabar, lo único es que hoy por hoy esa cifra tan importante de esos 170.000 millones de euros que gastamos en pensiones representa el 12 y pico % del salario del Producto Interior Bruto. En Europa las pensiones representan un 14%, con lo cual quiere decir que tenemos un cierto margen para poder resolver la situación actual. Pero vuelvo a insistir, necesitamos un modelo de pensiones que sea bueno para los que viven. Eso tiene íntima relación, Javier, con la economía, con que esto tire y tire para adelante, evidentemente, ¿no? Hombre, como no tire la economía, no hay pensiones. Si no tire la economía, no hay pensiones. Mira, acaba de darme un titular magnífico. O sea, sintetizando, tenemos 3 sistemas. El primer pilar, el normal. El segundo, el que quieren introducir el gobierno, que no están de acuerdo la COE, la patronal y demás. Y el tercero, en el cual no hace ni puñetero caso el gobierno y que prácticamente lo está matando porque aportar 1.400 euros al año, ¿no? Me parece que es mínimo. Entonces, estamos en un callejón sin salida. Vosotros sois en la mutualidad sois una institución muy potente, muy poderosa, que podéis ser perfectamente uno de los favorecedores en este sentido del tercer pilar. O sea, planes de pensiones. ¿Qué es lo que hay que hacer para cambiar este estado de cosas? Pregunto. Bien, ¿Hacéis lobby también en el Parlamento? Porque... Sí, bueno, el lobby siempre es importante, evidentemente, pero con argumentos, ¿no? Yo creo que en este caso hay argumentos más que de sobra y demostrados. La propia OCDE habla de que la pensión ideal sería que la primera pensión, de un pensionista fuera el 100% respecto al último salario y que ese 100% estuviera compuesto el 50% por pensión pública, el 30% por planes de empleo y el 20% por previsión complementaria individual tercer pilar. Con lo cual eso lo dice la OCDE con datos demostrados y de sistemas que funcionan en el mundo, ¿no? Pues tenemos que ir a eso. Nosotros ahora mismo tenemos un 80% de salario de reposición y tenemos además el 100% prácticamente que es público. Pues aquí hay cosas que no son iguales, ¿no? Que no concuerdan. Entonces tenemos que abordar esto con decisión. Y si me permites una reflexión más global, pero con la que abarcar toda esta problemática, yo creo que ahora mismo por parte del Estado se está abordando uno de los 4 grandes principios que tiene el sistema de pensiones en España, ¿no? El sistema de reparto. Y es el principio de suficiencia. Yo de por sí no estoy en contra en absoluto de que la pensión se revalorice conforme al IPC o lo que haga falta. Es decir, la pensión tiene que ser digna. Eso lo queremos todos. Queremos garantizar la dignidad de nuestros mayores. Por eso tiene que ser digna. No estoy necesariamente en contra de esa medida, ni mucho menos. Estoy a favor. Pero claro, eso se tiene que argumentar con otras cosas, ¿no? Porque otro de los principios es que sea sostenible el sistema.
Y si no hay medidas que lo hagan sostenible, entonces es cuando tenemos un problema. Lo que dice Javier. Lo que dice Javier. ¿Vale? Entonces, claro, es que tenemos que estar hablando de las dos cosas. Suficiencia de la pensión, sí, por supuesto, pero también sostenibilidad del sistema. Y hay muchas medidas, porque la sostenibilidad del sistema se estaba garantizando ahora, con las pensiones, se estaban con deuda. Pero con deudas es la herencia que estamos dejando a nuestros hijos también. Ahora con impuestos, porque no nos equivoquemos que esos gastos impropios se han llevado a impuestos. Eso hay que seguirlos pagando. Y eso se lo estás quitando a sanidad, a educación o a otras partidas. ¿Tenemos claro a qué se lo estamos quitando? En el futuro, ¿cómo lo vamos a hacer? Hay otras variables. Está ahí la edad de jubilación, hay otras variables que podemos también reflexionar sobre ellas. Y luego hay otro principio que se nos olvida a todos, y es el principio de equidad. El principio de equidad entre lo que aportas y lo que recibes de prestación. Y en España, según el Instituto de Actuarios Españoles, esa relación es de 1,5, es decir, recibes 1,5 de prestación por cada euro que aportas. Hay una relación directa. Esa es la clave, el ecosistema es lo que hay que... Sí, antiguamente yo he leído algunas explicaciones que decían que antiguamente se pensaba que unos iban a morir 12 años después de jubilarse, y resulta que nos estaban muriéndose como media en 20 años o 20 y pico, con lo cual, claro, eso alarga las pensiones. Alarga, y que se espera que en 2 décadas sean 31 años. Bueno, somos el segundo país más longevo después de... Que vamos a estar más tiempo percibiendo la pensión, como no se arreglen estas grandes variables de las que hablamos, que cotizando. A mí me gustaría entrar en una cosa que Javier sabe de esto, y Isabel, tú también, los tres sabéis, que es cómo afronta la gente mayor el pase al ser pensionado y tener, por ejemplo, pues una casa y demás. ¿Con qué recursos o cómo se pueden monetizar esos recursos? Javier. Bueno, hoy en día se están produciendo una serie de situaciones pues en las cuales tú puedes o vender la casa o no vender la casa. Se habla de la hipoteca inversa, que es hacer al revés de lo que hiciste. Cuando estabas creciendo, te hipotecabas para comprar una casa. Ahora que llega un momento que tienes que desinvertir, lo que pides es una hipoteca para recibir un dinero que pagarán tus hijos en el futuro. Pudieras vender también la casa y ir a una casa más pequeña, pudieras vender la nuda propiedad, pudieras alquilar la casa. Hay muchas alternativas en este momento, pues que si quieres luego las explicamos. Lo que pasa es que yo aquí lanzaría una primera idea. Nosotros tenemos que empezar a hablar ya de la tributación de la longevidad. Tenemos que empezar a hablar de la tributación de la dependencia y tenemos que empezar a hablar de la tributación de la desinversión. En un momento determinado de la vida, cuando hemos sido jóvenes, hemos empezado a acumular riqueza y la tenemos en este momento muchísima gente. Y cuando llega el momento de desinvertir, te puedes encontrar que la tributación sea excesiva. Y te pongo 2 ejemplos. Alguien que vende su casa, el impuesto sobre la renta a las personas físicas, que es su vivienda habitual, no tributa si tiene más de 65 años. Pero ¿qué pasa con los impuestos municipales? ¿Y qué pasa con los impuestos de la comunidad autónoma? Cada vez que tú transmites una vivienda, intercobra el ayuntamiento, cobra el Estado y cobra la comunidad autónoma. En esa tributación de la desinversión que llamo yo, que es lo que hace el impuesto sobre la renta en ese caso concreto, debe extenderse a los impuestos municipales y luego ya con más dudas pudiéramos decir que la transmisión por transmisiones patrimoniales pudiese tener un tipo reducido. Te pongo otro ejemplo que para mí es demoledor. Vas a ver que mucha gente, para poder vivir, complementar su forma de vida, a lo mejor alquila la casa porque quiere dejar la casa a sus hijos. Y con el dinero de esa casa que ha alquilado se va a una residencia y tiene un gasto. El ingreso que recibe por el alquiler de la casa es ingreso en su renta. Y el gasto que tiene en la residencia no es un gasto deducible. Este señor no tiene ninguna capacidad económica adicional. Está compensando el alquiler de su casa con el gasto que tiene que utilizar para vivir en una residencia porque puede haber llegado a un supuesto de dependencia. Por eso yo digo que hay que empezar a hablar de la tributación de la desinversión, hay que empezar a hablar de la tributación de la longevidad, porque hablamos de la economía de la longevidad, pero lo que es cierto es que mucha gente se va a ver obligada a desinvertir si el sistema de pensiones no cubre sus necesidades. Y si en esa desinversión el ayuntamiento, la comunidad autónoma, el Estado cobra, es algo que no parece razonable. Si en esa desinversión el ingreso que recibe por el alquiler de la casa tiene que tributar y el gasto que tiene que pagar por irse a una entidad residencial no es deducible, es algo injusto.
Y todo eso el mercado empieza ya a articular procedimientos, porque ya tienes empresas especializadas que en aquellos supuestos de dependencia, vulnerabilidad, ellos te alquilan la casa y te pagan la residencia. Normalmente la residencia suele ser superior a lo que es el alquiler de la casa. Y ellos te financian eso. Y el día que sus herederos heredan la casa, les dan la oportunidad o bien de que siga usted con los alquileres futuros pagando la deuda o págueme la deuda y recupere la casa. Sí. El mercado está creando muchas alternativas en este sentido, pero a la vez que el mercado es ágil y está creando estas alternativas, vuelvo a insistir que tenemos que empezar a hablar de la tributación de la desinversión. ¿Estás de acuerdo? Totalmente de acuerdo. De hecho, en un primer momento, hace tiempo, surgió el propio sector asegurador la posibilidad de esas hipotecas inversas. El problema surgió cuando se encontraban las propias compañías de seguros, en ese caso, o los bancos, con un montón de casas que no podían vender de gente que había fallecido y que evidentemente la había utilizado. Y una de las cosas, comentaba Javier, a día de hoy, teniendo en cuenta que no hay nadie en España que no tenga una pensión, algo de pensión, normalmente de lo que se ve, las personas que utilizan esa hipoteca inversa o esa donar esa casa para poder utilizarlo, es para el tema de residencia, porque no somos capaces de pagar con las pensiones una residencia. Por lo tanto, eso sí que también es una de las cosas que habría que mirar, que si lo que queremos es no tener que subir unas pensiones, y por supuesto, sigo diciendo que no tienen que ser por parte del primer pilar iguales que los últimos salarios que tuviéramos, porque me parecería, hay gente con salarios muy elevados, pero si yo lo que quiero es mantenerlo, vamos a poner condiciones más accesibles a justamente las personas que para nosotros ya son pensionistas. No apliques impuestos, como comenta Javier, no le apliques gastos, dale la facilidad para poder tener una jubilación decente y lo más años que puedan, que no queremos cargarnos a nadie, frente a el tirar igual para todos. O sea, subo para todos, lo hago para todos. O sea, tenemos que seguir diferenciando entre los que seremos pensionistas y los que ya lo son. Es una revolución, ¿eh? Es una pero es fácil hacerlo, vamos. Porque diferenciar en unos colectivos que ya sabemos que lo son, es muy fácil quitar impuestos, quitar trabas para que esas personas, si mi neto es mayor porque pago menos impuestos, ponte que fuera cero la retención, ya le estoy subiendo, sin hacer nada. Ya. Sí que es verdad que luego hay que ver lo que se deja de percibir por esos ingresos, pero serían unos ingresos injustos. Ya. Isabel, ahora mismo hay 4 millones de personas que viven solas, y que en muchos casos o malviven con lo que tienen y demás, no adoptan ninguna hipoteca inversa ni por el estilo, con la idea de dejarle eso en herencia a sus hijos. Esto es algo que tiene que cambiar, ¿verdad? Esto forma parte de la educación que vosotros estáis propugnando, es decir, a ver, bonito, tú le has dado a tus hijos una educación, le has dado una forma de vida, bueno, ya disfruta lo que tengas, ¿no? Pero eso parece que no entra en la cabeza de los españoles. Claro, sí. Esa es la educación de nuestros padres, y digo nuestros porque todavía los que estamos aquí podemos tener a nuestros padres con esa mentalidad, ¿cómo no les voy a dejar nada? Sí que es verdad que el COVID, a consecuencia de toda esta situación de aislamiento que ha habido, y lo hemos visto mucho en prensa, muchas personas que están en residencia han decidido ni siquiera donarlo a los hijos, y de hecho se planteaba la situación si era legal el desheredar a los hijos, claro. Y yo he oído bastantes coloquios respecto del tema. Realmente la cultura que tienen o la educación que tienen ahora es que tengo que dejarles algo. Y la diferencia de nuestros hijos con respecto a lo que nosotros tuvimos, nuestros hijos tienen la cama hecha, o sea, es decir, que no tienen problemas a la hora, muchas veces, ni siquiera de encontrar su primer trabajo, en edades, por supuesto, no las nuestras, mucho más tarde, en estudiar lo más posible hasta que empiezas a trabajar. Por lo tanto, creo que como padres hemos cumplido con lo que les hemos dado, y sí que tenemos que pensar en cómo complementar lo nuestro. Sobre todo porque llevas 40, 45 años trabajados. Ten en cuenta que la gente que está ahora en nuestras edades empezó a trabajar muy joven, para que no tenga
al menos lo mínimo para poder disfrutar cuando llegue a la jubilación. Llegue cuando llegue, o sea, yo decidiré cuál es la edad de jubilación, pero por lo menos llegar a disfrutarla. Es que cada vez menos gente, sí que es verdad que llegaremos por estadísticas a gente mayores de 65, pero ¿cuántos estarán vivos? Es que mucha gente no llega vivo durante mucho tiempo en el periodo de pensionista. Y esas son las estadísticas que de alguna forma tenemos que ver. Yo, Carlos, si me dejas hacer un comentario en esto, no es solamente que haya 4 millones de personas, los datos que das, que viven solas, es que hay 4 millones o hay hogares monoparentales, yo creo que son también 4 millones, muchos de ellos no tienen herederos. Y entonces tiene que haber un cambio cultural. Primero, que el bien jurídico a proteger no son los hijos, eres tú, que con la edad cada vez va siendo más vulnerable, y ese es el primer bien jurídico a proteger. Pero claro, te encuentras con personas mayores que no tienen hijos y hay muchas veces herencias que son recibidas por el Estado. Y falta la cultura suficiente de esas personas o el movimiento suficiente para explicarles a esas personas que no tienen hijos que pueden vivir mejor los últimos años de su vida si acceden a alguna de las posibilidades que el mercado está ofreciendo. Siempre con 2 elementos que tienen que ser claves: transparencia y una correcta valoración del bien que tú vas a transmitir. Y eso hay que seguir avanzando en esa línea, profundizando en esa línea y hacer que aquella persona que vive sola, que no tiene herederos, que entienda que lo mejor que puede hacer es ordenar el ahorro acumulado de toda su vida para complementar la pensión y vivir mejor los últimos años de su vida. Tiene que haber un cambio cultural, porque esto que parece que es evidente es una realidad que está pasando. El Estado hereda de muchas personas que, teniendo una vivienda, han malvivido al final de su vida y no tienen herederos y no han patrimonializado, monetizado ese ahorro que tenían acumulado en la vivienda. Por eso ahora mismo el nacimiento de estas, bueno, vosotros, Fernando, habéis creado una escuela de pensamiento, un think tank que es muy relevante, que ahora mismo es puntero, y habéis hecho el primer tratado de Derecho y Envejecimiento, casi 1000 páginas, en el cual es ¿cómo es? La vejez, vamos a decir así, en 360 grados, lo podríamos titular así. Y lo habéis, y habláis inclusive del transhumanismo e incluso, no sé, la eutanasia, es decir, no evitáis ningún tema de estos que son realmente problemáticos. ¿Por qué ese interés de esto, de la mutualidad en este sector? Habéis detectado que es un sector que es emergente, evidentemente, sí, ¿no? Efectivamente. Bueno, nosotros lo que vimos en 2018, en el replanteamiento estratégico que hicimos, es que podíamos dar mucho a la sociedad y no solo al mundo de la abogacía. Estaba muy focalizada en lo que es la abogacía. Y efectivamente, esto es nuestro core y nuestra razón de ser, pero creíamos que había mucho conocimiento en el entorno de la mutualidad que podíamos darlo a la sociedad o compartirlo con la sociedad. Y donde estaba nuestra especialidad era precisamente, bueno, sí, como institución de ahorro, de economía, etcétera, pues en torno también veíamos que había un déficit de la sociedad hacia las personas mayores, ¿no? Hacia qué tenían, cómo se abordaba este gran desafío, ¿no? Y de ahí nace la escuela de pensamiento, de abordar este desafío de una forma multidisciplinar, global, intergeneracional, porque era lo que veíamos que la sociedad necesitaba. Entonces, en ese arrancar... Perdón, ¿lo habéis hecho vosotros y no lo ha hecho ningún partido político? Que es lo que a mí me preocupa. Sí, sí, empiezan ahora. Sí, lo que sí podemos mirar con orgullo también es que como partidos políticos precisamente se acercan a la mutualidad de abogacía y esa escuela de pensamiento precisamente para compartir esas reflexiones y por qué no integrarla en sus programas. Luego es verdad que ver la luz en los programas es difícil porque para eso hay que tener esa altura de miras, hay que tener esa visión intergeneracional, global, y eso no se tiene todavía, o no se tiene a grandes rasgos en el mundo de la política, ¿no? Y en el sentido de los grandes trabajos que hacemos, es verdad que el Tratado de Derecho de Envejecimiento es uno de ellos, donde identificamos las grandes áreas de mejora, o que no existe, o áreas de mejora en torno al derecho y el envejecimiento. Por eso hablamos de transhumanismo. Sí. Porque no solo se trata, yo creo que el gran logro de la humanidad no solo es el vivir más, claro que es uno de los grandes logros, ¿no? El que cada vez vivamos más y más. Vivir para siempre. Sí, pero el gran logro será... La gran conquista social será cuando consigamos pensar en cómo vivimos esos años. No se trata de vivir más años, sino en cómo los vamos a vivir. Y para eso es importante esta visión y para eso es importante esos trabajos. Otro trabajo habéis siempre incluso creado, perdóname, una cátedra de envejecimiento en Cataluña. Eso es, sí. Que dices, bueno, ya lo habéis elevado al nivel universitario. Al nivel máximo, exactamente. Una cátedra de economía de envejecimiento que no había ninguna en España.
Lo cual dices, jolín, es verdad que tampoco es algo muy habitual, pero en países como Alemania, Estados Unidos sí empieza a ser más habitual, ¿no? Y es verdad porque es un tema que no estaba abordado de ninguna manera, ¿no? Y esa cátedra, el resultado de esa cátedra, precisamente, os lo quiero compartir porque es un trabajo muy bonito que os invito también a consultar. Es un índice sobre la dignidad en la vejez, ¿no? Que presentamos hace 2 semanas aproximadamente. Y es un índice que nos mide cómo España está respecto al resto de países miembros de la Unión Europea, bajo el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, y en el cual le mostramos por diferentes áreas y variables pues cómo está España respecto a la población envejecida y el resto de Europa. Y hay cosas que sabemos y que antes han salido aquí en el debate, ¿no? En la tertulia, pues vinculados, por ejemplo, a la población activa. Somos el país 25 de 27 en población mayor activa. Somos también uno de los peores países preparados en cuanto a formación en TICs, en cuanto a educación financiera. Todo está salido, son obviedades y salen reflejadas ahí. Sin embargo, fijaos qué curioso, y también viene a colación con lo que estábamos hablando, me estaba acordando antes, que somos el 6º país con menor pobreza relativa de la Unión Europea. Y dices, wow, España el 6º país con menor pobreza relativa. Eso es una gran noticia. No es lo que dice Cáritas, ¿eh? No es lo que dice Cáritas, pero escúchame. Si bajamos un poquito a cuáles son los gradientes de esta posición, lo que vemos es que se debe mucho a que también la propiedad influye. La propiedad es parte de la riqueza. O sea, la costumbre que tenemos los españoles de comprar y no alquilar, eso es parte de la riqueza, vale. Y eso es parte de nuestro patrimonio. Vale. Y eso sale ahí reflejado en los índices. Sin embargo, la pensión media es muy baja, es de 1.200 euros, es de las más bajas de la Unión. Y adicionalmente, el gran problema es que no es equitativa, que no está bien distribuida. Que en el primer cuartil de la distribución se concentra la mayor parte de las rentas, es decir, por debajo de los 1.000 euros, buena parte de la población. En media sí te puede salir 1.200, pero buena parte se concentra en el primer cuartil. No tienen ingresos recurrentes. Pueden tener una gran casa, pero no tienen ingresos recurrentes para mantener esa dignidad en la vejez, ¿no? Bueno, me refiero que este es uno de los varios estudios que hemos aportado y es para la sociedad. Obviamente, todas esas reflexiones las hacemos personas de dentro y de fuera de la mutualidad de la abogacía y obviamente el carácter humanista de la mutualidad está ahí. No es una entidad para hacer negocios, es una entidad para dar servicio en torno al ahorro, la protección y, por supuesto, a los colectivos más vulnerables como son nuestros mayores, ¿no? Y de ahí que todo, al final, acabe también revirtiendo en una mejor propuesta de valor y de seguro a los mutualistas. Vamos a las cosas de esto de básicas. A ver, ¿qué hay que hacer para que los mayores sean educados en este sector, que lo que estaba antes diciendo Javier, que es fundamental? A ver, ¿qué proceso de evangelización, entenderme evangelización en términos de divulgación y demás, habría que hacer para que nuestros mayores sepan las posibilidades que tienen entre ellos? Si tienen una casa, 2 casas, lo que sea, para vivir mejor sus últimos días. A ver, Javier, por ejemplo. Yo creo que la cultura se va creando poco a poco, a medida que van surgiendo dentro de esa economía del envejecimiento, compañías que buscan cómo hacer líquido el patrimonio inmobiliario, la gente se va enterando. Vemos en la radio a veces gente que aparece que compro, tengo la solución, le vendo, le compro la nuda propiedad o venda la nuda propiedad y siga en su casa. Bueno, para siempre, dice, y siga viendo en su casa para siempre. Ahora, todo esto que yo creo que es crear cultura, siempre debe ir acompañado, como decía antes, de transparencia y una correcta tasación del bien. También decir una cosa, que cuando hablamos del tema de que el 80% de los españoles tienen vivienda, ¿cuántas viviendas de esas pueden ser líquidas en un momento determinado? O sea, yo te diría que las personas más vulnerables son aquellas que tienen más dificultad en hacer líquida la vivienda. Hablamos a veces de la España vacía. Si el ahorro está en la España vacía, lo que es una realidad es que difícilmente van a poder hacer líquida esa vivienda. Y otro elemento que yo creo que hay que unir es que cuando hablamos de esperanza de vida, una cosa es la esperanza de vida y otra cosa es la esperanza de vida saludable, que es otro de los problemas que vendrán en el futuro. El envejecimiento tiene sus fases. Tienes un envejecimiento activo, donde estás en una edad estupenda, y tienes un envejecimiento donde puedes entrar en una fase de dependencia. Todo esto el ciudadano le cuesta entenderlo, a lo mejor no lo ve, pero que tiene que empezar a pensar que el ahorro debe ir encaminado a esas 2 fases que va a tener en su vida. Y es algo que lo que tú veas
que le pasa a los demás te pasará a ti, y es algo en el que hay que insistir. Yo creo que los jóvenes lo tienen muy claro. Los jóvenes saben que si tuviesen capacidad de ahorro, ahorrarían. Otra cosa distinta es que tienes mileuristas que no pueden ahorrar. Los jóvenes son inmortales. Se dan cuenta que dejan de ser inmortales a los 30 años. Pero la mentalidad de mis hijos hoy en día, millennials, hablando de las pensiones, no tienen las conversaciones que tenía yo cuando yo tenía su edad. En aquel momento la sostenibilidad del sistema la veía mucho más clara. Hoy en día los jóvenes, pues como decía, tienen dudas de si algún día cobraremos la pensión. Y ellos mismos están ya creando los pasos para producir el ahorro. ¿Qué hay que hacer? Pues seguir fomentándolo, pero no sé si campañas de publicidad o seguir hablando de que es necesario ahorrar, y tertulias como estas, tertulias donde la gente entienda que se avecina un nuevo mundo, una nueva etapa, pues cuando entras en la edad de la jubilación, y que esa edad de jubilación tiene muchas fases y muchos momentos diferentes, y en algún momento determinado pues puede ser que tengas necesidad de dinero para complementar la pensión. ¿Hay alguna fórmula especial para que la gente aprenda? Pues, a ver, tú siempre preguntabas con respecto a los pensionistas. Sí que es verdad que el pensionista es un poco lo que estamos diciendo constantemente. Disfruta de todo lo que has recopilado. Yo recuerdo cuántas prejubilaciones de muchas personas cuando existía ese momento, esos despidos, la tendencia era la indemnización por el despido, repartirla entre los hijos, por lo menos mayor de la parte, y yo siempre les decía, es que eso lo vas a necesitar, ese es tu dinero para tu jubilación. Entonces, yo creo que es la cultura de disfrutar, no el ahorrar por si acaso la vienen mal dadas, por si me quedo sin pensión. Al final vivimos con lo que tenemos, sea mucho o sea poco. La pensión va a llegar, lo hemos visto, no hay nadie que ahora mismo en España estuviera sin pensión, pero no dejes tanta herencia, es decir, disfruta lo que puedas con el sistema que haya en cada momento, pero el disfrutarlo. Yo te voy a decir algo muy personal. Mi madre murió hace unos años y su idea era dejarme la casa, a mi hermano y a mí. Efectivamente no la dejó. No vivió mal, pero evidentemente a mí me hacéis pensar, a lo mejor si hubiera tenido otra visión diferente, hubiera tenido, no vive mal, pero hubiera tenido mucho mejor, evidentemente. Pero es una reflexión que hago a todo lo pasado. Me parece que no lo vemos hasta que no nos llega el momento. Fernando. Sí, yo recogiendo un poco las tres reflexiones que habéis lanzado en este tema de la educación financiera para nuestros mayores, pero recojo, es verdad que, como decía Javier, la educación es algo que se viene cociendo a fuego lento y no es de un día para otro, pero sí podemos hacer mucho, y esto es un poco de autocrítica a todas las entidades financieras y aseguradoras, ¿no? En el sentido de todos los que podemos hacer de forma determinante algo por ello, ¿no? Y es que estamos pensando siempre en el ahorro para la jubilación, ese ahorro previsional para ese momento vital, ¿no? Y claro que es importante y nos tenemos que estar preparando, y es una educación que tenemos que ir recibiendo poco a poco, pero nadie hace hincapié en lo que es la planificación financiera una vez jubilado. Porque las incertidumbres habituales que ya tenemos en la sociedad, incertidumbres fundamentalmente financieras, de dónde invertir mi dinero, dónde sacar el mayor partido, si ahorro o no ahorro, se unen las incertidumbres biométricas o incertidumbres vinculadas al estado de salud, a mi ocio, a mi consumo, a mi estado vital, ¿no? A esa edad biológica, no a la edad cronológica que realmente tengo, ¿no? Y eso es algo que evidentemente a lo mejor no es fácil la educación, ¿vale? No es fácil porque necesita su proceso, pero sí es fácil la concienciación, sí es fácil que desde las instituciones financieras aseguradoras provoquemos esa reflexión y ayudemos precisamente a las personas mayores a manejar sus ahorros, porque ¿cuántos grandes ahorradores hay ya jubilados que ante las incertidumbres biométricas y financieras que les rodean no gastan nada y viven, no sé si en la miseria o no, pero desde luego no viven con la calidad de vida que podrían vivir? ¿Por qué no hay una solución aseguradora, una solución financiera para estas personas? Las hay, pero a lo mejor es que hay que concienciar más en torno a todo ello, ¿no? O sea, sintetizando, hay esperanza, ¿no? Sí. Hay esperanza, y la esperanza está en el conocimiento, ¿correcto? La esperanza está en el conocimiento, sí. Bueno, estamos llegando conocimiento y reflexión. El trabajo. Estamos llegando al final de nuestro programa de hoy de Confilegal, Foro Confilegal. Fernando Ariza, muchísimas gracias, directora general adjunto de Mutualidad de Abogacía. Isabel Casares, secretaria general de OCOPEN, Organización de Consultores de Pensiones. Y a mi querido amigo Javier Laorden, socio de Cuatro Casas, que como siempre lo sabe todo y por eso lo he traído, pero me lo he pasado muy bien. Yo creo que la verdad, el futuro está en el conocimiento y espero que mucha gente nos siga. Gracias por vuestra presencia aquí y nos vemos en una próxima edición de Foro Confilegal. Hasta pronto. Gracias. Gracias.